Para empezar, tenemos que hablar un poco de qué cosa es una variable. Una variable en realidad es un espacio de memoria que nosotros separamos al momento de definirla. Y para definir una variable se utiliza una palabra reservada dentro del lenguaje llamada var, var, seguido del nombre de la variable. No es necesario en JavaScript indicarle el tipo de dato, ya que JavaScript tiene como característica el tipado dinámico. ¿Qué significa el tipado dinámico? Que cada uno puede darle el valor a cada variable y JavaScript automáticamente la va a definir. O sea, va a definir el tipo de dato el cual está alojando esa variable. Dentro de los tipos de datos primitivos que puede alojar una variable en JavaScript son los siguientes 5. Tenemos los de tipo numérico. Los de tipo numérico tenemos números enteros, números decimales y números de coma flotante, llamados los float en otros lenguajes. En JavaScript no es necesario indicar si esta variable es entera, si esta variable es decimal o si esta variable es un float. Automáticamente JavaScript va a detectar dependiendo del valor que tenga la variable en ese momento o en un momento determinado. Tenemos los tipos de datos strings. Strings normalmente utilizado como secuencia de caracteres o también llamados cadenas o también llamados datos de tipo texto. Un string puede guardar, por ejemplo, una frase, puede guardar una palabra, puede guardar hasta una letra. Tenemos los tipos de datos boolean, que son utilizados para definir datos de tipo lógicos, como son los que ya sabemos, verdadero o falso, en este caso true o false. También tenemos el tipo de dato undefinido o indefinido. En realidad este no es un tipo de dato, ya que no está definido, sino que JavaScript, digamos, yo puedo definir o crear una variable, pero esta variable al no tener ningún dato todavía es una variable indefinida para el lenguaje, ya que recién se va a definir dinámicamente cuando reciba algún valor. Y luego tenemos los nulos, que son variables que en algún momento no guardan nada en la memoria, ¿no? Son datos que ya no existen y a estos datos normalmente se les llama datos nulos. Entonces son estos 5 tipos de datos los que podemos manejar en JavaScript y lo mejor de todo es que JavaScript lo hace el tipado de forma dinámica. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto dentro de nuestro código para ver los ejemplos de variables y tipos de datos. Bien, entonces ahora vamos a ver la parte práctica de cómo manejamos el tema de las variables. Ya vimos un poco la teoría, los tipos de datos que maneja JavaScript. Como ustedes saben, JavaScript tiene un tipado dinámico. Eso quiere decir de que no es necesario especificar el tipo de dato al momento de definir una variable, ya que JavaScript va a detectar automáticamente el dato que se está asignando a esa variable y de acuerdo a esa asignación se va a dar cuenta si es un tipo numérico, un tipo string, un tipo boolean o de cualquier tipo que él maneja. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en nuestro primer programa que hicimos en la lección anterior, lo que voy a hacer es eliminar este código y vamos a definir una variable. Si ustedes recuerdan, para definir una variable utilizábamos la palabra reservada var seguido del nombre de la variable. En este caso voy a poner, por ejemplo, un nombre. Vamos a poner un nombre y a este nombre le voy a poner entre comillas simples y voy a utilizar mi nombre. ¿Ok? Entonces hasta ahí yo he creado una variable llamada nombre y a su vez tiene asignado un valor. O sea, al mismo tiempo que creo la variable también le asigno. ¿Puedo hacer eso? Claro que puedo hacer eso. Vamos a ejecutar este código. Pueden ver que no me muestra nada porque hay que decirle que se visualice en la consola. Vamos a poner nombre. Grabo esto y pueden ver ustedes que ya tengo visualizado en este caso el valor de la variable nombre. Esto es una variable de qué tipo? De tipo string. Como pueden ver, JavaScript ya sabe de qué tipo es. Luego vamos a utilizar la variable edad. Y por ejemplo voy a poner 34. Y también podemos visualizar esa variable edad si queremos mostrarlo. Por ejemplo, console log. Y vamos a poner edad. Hacemos la actualizada y pueden ver que tengo esa siguiente variable. Tengo otra variable llamada sueldo. Y los sueldos normalmente son datos numéricos y son datos decimales. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona gane 1900.99.
No sé si existe un sueldo así, pero para el ejemplo nos funciona. ¿No? Vamos a poner sueldo. Grabamos esto, actualizamos y pueden ver que sigo manejando esto. Vamos a conocer los tipos de datos. Entonces para ello voy a poner acá console.log y voy a utilizar la función tieOf. Esta función tieOf es una función de JavaScript que me permite conocer el tipo de dato de una variable. Vamos a poner esto, vamos a copiar y voy a pegar aquí. Y en este caso sería de edad. Y finalmente este sería de sueldo. Grabamos, actualizamos y pueden ver que me dice Grover es un string, 34 es un number y 1900.99 también es un number, o sea, numérico. Entonces de esta forma ustedes pueden darse cuenta cómo JavaScript automáticamente va reconociendo los tipos de datos. Bien, si desean, ponen una pausa a este video para que ustedes puedan también escribir este código y probar si les funciona. Vamos a probar ahora con los tipos boolean, ¿no? Teníamos también boolean. Por ejemplo, yo puedo preguntarme una variable que diga ¿tiene trabajo? Por decir, ¿tiene trabajo? Y le voy a decir false, ¿no? False. Y vamos a poner console.log tiene trabajo. Y hacemos también console.log y vamos a poner acá también tieOf de la variable tiene trabajo. Vamos a actualizar y pueden ver tiene trabajo, no tiene, por eso es que muestra false y es de tipo boolean. Es un tipo que solo acepta valores false y true, no verdadero. Asimismo, vamos a poner por acá var puesto de trabajo va a ser igual a nada, por decir, vamos a decirlo a nada, solamente definimos, estamos definiendo la variable y si yo le digo que me muestre puesto de trabajo, vamos a ver qué sucede. Me dice undefined. ¿Por qué? Porque solamente esta variable está definida, mas no está asignada, no tiene ningún valor asignado. Por lo tanto, es una variable undefined. Entonces, ahí pueden ver los tipos de datos también que se manejan en este caso. Pero también puede ser puesto de trabajo igual a nulo. Hacemos un console.log y ponemos puesto de trabajo. Y actualizamos. También me visualiza con el valor nulo. En este caso ya tiene asignado un valor a la variable, pero es un valor nulo, ¿no? Ya vimos también que existen valores nulos en JavaScript. Pero fíjense bien, aquí ya no utilizo la instrucción var. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta variable puesto de trabajo ya está definida acá. Solo al momento de definir yo utilizo la instrucción var. Luego, cuando yo utilice esa variable, pueden darse cuenta cuando utilizo al momento de los console y al momento de asignarle incluso otro valor, ya no es necesario utilizar la palabra var. Entonces, de esta forma hemos conocido cómo creamos variables en JavaScript, cómo asignamos un valor y cómo podemos saber también el tipo de datos que está teniendo en ese momento esa variable. Ahora, en este caso, miren, edad es 34. ¿Qué pasa si más abajo yo pongo edad igual a 5? Lo pongo de esta forma. Console.log edad. Console.log y vamos a poner aquí tieOf y le voy a poner edad. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Actualizamos. ¿No? Tenemos por acá. Aquí fíjense bien. ¿Qué es lo que ha pasado? JavaScript a edad la he detectado con 34 de tipo numérico. Y luego a la misma variable edad yo le doy otro valor. Y le digo string. Y JavaScript dice, ¿qué ha pasado? Era entero o era numérico. Era una variable numérica, pero ahora tiene un valor de tipo string. Y por lo tanto le asigna ese tipado. No hay ningún problema. Ahí está, digamos, el tipado automático que hace JavaScript por nosotros. Bien, entonces hasta aquí esta explicación con el manejo de variables y tipos de datos en JavaScript.